están viendo el problema. ¿Qué dice? Se ve ahí. Dice, Diseño un mecanismo de leva seguido de Ajá. cuña, que formará parte de un sistema automático en base a los siguientes movimientos del seguidor. Correcto. Venimos acá, vamos a ver un poco. O sea, fíjense, yo tengo. Vamos entonces. Leva. Vamos a ver. 9, 9, 9. Correcto. Fíjense que yo tengo que determinar ahora. Yo tengo entonces, yo tengo una leva realmente y tengo entonces un seguidor. Entonces, o sea, yo voy a diseñar realmente, fíjense, los diferentes tipos de levas que yo tengo con el seguidor. Recuérdense que el seguidor es el elemento con el que yo esté en contacto con la leva. La leva es el elemento que tiene el movimiento rotatorio. O sea, fíjense esto. Y entonces, dependiendo del tipo de leva que yo tengo, fíjense, de seguidor que yo tengo, entonces yo le llamo, por ejemplo, fíjense, leva con seguidor de cara plana, leva con seguidor de cara esférico, leva con seguidor de rodillo, leva con seguidor entonces de cuña. Estos son los diferentes, y fíjense los diferentes tipos de leva, que era lo que yo le había visto. Entonces, ya. Entonces, un leva seguidor de cuña. ¿Cuál es ese tipo de leva? Ese tipo de leva es este, fíjense. Lo están viendo. O sea, yo voy a diseñar realmente este mecanismo que está acá. Y vamos a ver entonces qué pasa. ¿Qué es el mecanismo de, qué es lo que pasa con el seguidor? Para que ustedes lo tengan claro, porque no sé si identifican, si lo que no son mecánicos, o sea, no identifican lo que hace la leva. ¿Quién me dice qué es lo que hace la leva? ¿Cuál es ese mecanismo que yo le llamo leva? ¿Qué hace ese mecanismo? ¿Quién tiene una idea que la puede expresar entonces a sus compañeros? Bueno, yo creo que ocasiona un movimiento vertical. Depende, o sea, fíjate que este es movimiento vertical, pero fíjate que este es movimiento de rodillo, o sea, que, o sea, ¿qué pasa? Yo tengo un mecanismo, o sea, que gira, que es la leva, y entonces me produce un movimiento. ¿De quién? De un elemento que es el seguidor. En este caso, el seguidor de cuña en línea, fíjense que es este. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ese seguidor se mueve hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de qué. Dependiendo realmente del giro, de la posición en que se encuentre la leva. En este caso, ¿qué es lo que hace el seguidor de rodillo? Fíjense que esto se rota con respecto a este punto. Entonces, y aquí yo tengo lo mismo. Aquí lo único que me varía con respecto a esto es la cara del seguidor. Aquí tengo, entonces tengo un movimiento realmente vertical, hacia arriba o hacia abajo. Y aquí tengo otro movimiento entonces también ya de rotación. Entonces, eso es lo que hace. En un carro, por ejemplo, cuando yo hablo, ustedes escuchan la palabra árbol de levas, ¿qué es lo que hace? ¿Me mueve qué? ¿Qué es lo que me mueve el árbol de leva en un carro? Ojo, ay, santo, se me olvidó. La biela. ¿Cómo va a ser, señor? Mueve las fichas donde La- asientan la biela. las válvulas, profesor. Las Las válvulas. válvulas. Las Ay, santo. válvulas, correcto. Sí, sí. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué pasa? Vamos a describir entonces, fíjense, ya tenemos más o menos el concepto de lo que es el mecanismo. Entonces, fíjense qué hace ese mecanismo leva seguidor de cuña. Elevación de 50 milímetros en 1.5 por medio de un movimiento de velocidad constante. ¿Qué es lo que está pasando ahí en ese movimiento? Que el seguidor, ¿qué pasa con el seguidor? Me lo eleva, Eleva. lo sube. ¿A qué distancia?
a una distancia de 50 milímetros. ¿En qué tiempo hace ese recorrido? En 1.5 segundos. Pero ¿qué pasa? Los movimientos que describe entonces una leva son movimientos ya estudiados, descritos, que fueron los movimientos que yo le presenté a ustedes en la clase pasada. Fueron estos movimientos. Dependiendo de cómo se haga el tipo de movimiento, realmente yo tengo entonces unas ecuaciones. Fíjense, cinemática del seguidor de la leva para el movimiento a velocidad constante. Eso es un tipo de movimiento. Se supone que ahí a velocidad constante realmente yo no tengo aceleración. Entonces, ¿qué yo tengo? Tengo la ecuación que me da esa elevación y tengo la ecuación que me da la velocidad. Pero eso en qué posición? ¿Qué dice acá? En elevación. Entonces siempre tengo elevo bajo descenso. Entonces tengo otra ecuación para el descenso, para el desplazamiento. Recuérdense, desplazamiento, cuando yo hablo de desplazamiento, ¿de qué estoy hablando? O sea, que entiendan, cuando yo desplazo un punto, ¿qué es lo que yo hago? Entonces recorro ¿qué? Una distancia. Entonces sí tengo la velocidad. Pero ese es el movimiento constante. Fíjense que yo tengo otros movimientos, aceleración constante. Entonces ahí yo veo realmente cuáles. Tengo entonces unas ecuaciones para la elevación y tengo unas ecuaciones para el descenso. Fíjense, otro movimiento es seguidor de una leva con movimiento armónico. Entonces ahí veo mi qué. Veo, recuérdense, la cinemática es posición, desplazamiento, velocidad, aceleración. Eso es describir la cinemática. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo otro movimiento, por ejemplo, ¿cuál? Tengo el movimiento acá, ¿de quién? Movimiento cicloidal. Entonces, es un movimiento. Entonces, fíjense que dependiendo del tipo de movimiento que yo le diga a ustedes en un determinado movimiento, ustedes tienen que ir entonces a las ecuaciones adecuadas y seleccionar la ecuación adecuada, que es lo que yo voy a hacer ahora. ¿Entienden la dinámica del ejercicio? Sí, profesor. Bien. Entonces, seguimos. Fíjense entonces, ya yo tengo el retorno. ¿Cuál es el retorno? ¿Cómo yo le llamé aquí a retorno? ¿Cuál sería el retorno entonces? El descenso. El descenso. Sería el descenso. O sea, la bajada. Subió, entonces me va a bajar. Entonces, ¿cómo baja? Cuando entonces yo tengo un giro de quién? De la leva. Y llega entonces a ese punto muerto entonces inferior. Entonces, seguimos. Pero fíjense que el retorno entonces, ¿a través de qué movimiento lo hace? Lo está haciendo entonces a través de un movimiento cicloidal. Fíjense que entonces yo tengo aquí en la elevación un movimiento de velocidad constante y en el descenso tengo un movimiento de ¿quién? Cicloidal. Detención por un tiempo de 0.75. Se detiene. Después que baja, perdón, después que desciende, entonces se detiene entonces ¿por cuánto? Por 0.75 segundos. Y entonces, y se repite otra vez esa secuencia. Tienen en la mente idealizado el movimiento. O sea, tengo entonces en determinada posición, tengo el seguidor sube y ese recorre 50 milímetros. Tengo entonces, y eso me lo hacen en un tiempo de 1.5 a través de un tipo de movimiento. Ya, completó esa carrera. Baja entonces. ¿Qué va a bajar? Va a bajar ¿cuánto? Los 50 milímetros que subió, evidentemente, en este caso. ¿Y en qué tiempo lo hace? Lo hace en 2 segundos. ¿Y a través de qué tipo de movimiento? Yo le definí un movimiento cicloidal. Yo le pude haber definido a ustedes en el movimiento de elevación un movimiento cicloidal también. O sea, no importa, pero en este problema está a velocidad constante. Y después entonces que baja, se detiene ¿cuánto? Se detiene ahí 0.75 segundos. Y después repite el ciclo. Entonces, me dice, usa un círculo de base de 200 milímetros de la leva que gira en sentido antihorario. Eso es esto, más o menos. Esto yo estoy definiendo el círculo base, que es esto de la leva.
Es para que tengan una idea. O sea, yo estoy definiendo esa leva como con un círculo base de ¿cuánto? Suponiendo esta de 200 milímetros. Su círculo base. Bien, entonces, ¿cuáles son mis datos? Fíjense, mis datos es el tiempo 1 en 1.5, el tiempo 2 en 2 segundos, el tiempo en 3.75. La altura H1 es 50 milímetros. Solución. Miren qué fácil es este problema. Calculo el cálculo del tiempo total para completar el ciclo completo. Se suman ¿Cuál los es tiempos. Sumo los tiempos. El tiempo total es el T1 más el T2 más el T3. El tiempo total es 1.5 segundos, 2 segundos más 0.75. Eso me da ¿cuánto? 4.25 segundos. Calculo la velocidad angular. Recuérdense, la velocidad angular es una revolución entre el tiempo total. Entonces, ¿qué yo tengo? Velocidad angular, una revolución entre el tiempo total. Eso me da ¿cuánto? Una revolución entre, ¿qué? Entre los 4.25 segundos. Eso me da 0.235 revoluciones por segundo. Entonces, pero yo quiero entonces eso es revoluciones por minuto. ¿Qué hago? Multiplico entonces este valor que está acá por ¿cuánto? Por 60. Y entonces eso me da 14.118 revoluciones por minuto. ¿Qué fue esto lo que yo hice acá? Fíjense. Ahí está el cálculo. Esto por 60, entonces eso me da 14.118. Entonces, pero eso lo puedo llevar yo también entonces radianes por segundo. Recuérdense entonces que para llevarlo entonces a revoluciones por segundo multiplico por 2pi sobre una revolución. Y eso ya tengo entonces revolución con revolución. Entonces se me cancela y me queda entonces esto que está acá en radianes por segundo. Fíjense entonces que yo tengo ya la velocidad en qué. La tengo en diferentes expresiones. La tengo en radianes por segundo, la tengo en quién, en revoluciones por minuto y la tengo en qué, en revoluciones por segundo. ¿Se entiende esos cálculos? O sea, es una simple divisioncita. Profesor, entonces, obligatoriamente tenemos que hacerlo a las 3 expresiones o en una expresión es suficiente. Depende, o sea, porque vamos a utilizar, por ejemplo, revoluciones por segundo. Entonces, fíjate Okay. que Hay que hacer, sí, hay que hacer ay, los sí, cambios, hay sí, que ir llevándola hasta llegar a revoluciones por segundo, sí, por radianes por segundo. radianes por segundo. Entonces, cálculo de los intervalos de rotación de la leva correspondiente a cada intervalo del movimiento del seguidor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es velocidad angular? Por definición, velocidad angular no es más que ¿quién? Que el delta ángulo sobre ¿quién? Sobre el delta tiempo. Yo le decía a ustedes, en el movimiento lineal, ¿qué es lo que yo tengo para yo definir distancia? ¿Qué es velocidad en el movimiento lineal? En el movimiento lineal, velocidad y distancia sobre tiempo. ¿Pero qué es distancia? ¿Qué es distancia? ¿Cuándo yo recorro una distancia? Yo recorro una distancia cuando yo tengo una diferencia de quién de posición. Yo estoy en la habitación, voy a la cocina, tengo entonces una distancia. Pero yo tengo en la habitación una posición, en la cocina tengo otra posición. ¿Y a qué es igual la distancia? A x2 menos x1. Entonces, en el movimiento circular, lo que yo tengo es realmente una rotación. Entonces, es un arco, pero yo no mido el arco, yo no mido ese delta S, yo mido entonces el ángulo que yo recorro desde un punto en la circunferencia, en el círculo, a otro punto. Y lo que mido es el ángulo. Y entonces ya tengo, en vez de yo tener entonces distancia, lo que tengo es un delta teta, que sería, el teta 1 sería ¿quién? El ángulo inicial y el teta 2 sería el ángulo final. Entonces, ese delta teta 1, teta 2 menos teta 1 me da el delta teta. Entonces, ese delta teta la divido entonces entre el tiempo y tengo entonces la velocidad angular. ¿Y qué es esto? Esto sería entonces igual a quién? A beta, entonces sobre el T1. Entonces, por lo tanto, beta 1 no es más que quién? Que W por el TI. O sea, W por TI. ¿Quién es el TI? El tiempo entonces en cada uno de los movimientos que yo tengo. Por lo tanto, entonces, los intervalos de rotaciones que yo voy a tener, entonces voy a tener un beta 1
que es la velocidad por el T1. Entonces, esa velocidad la tengo en revoluciones por segundo. Entonces, eso me da por el tiempo 1, que es un segundo, me da entonces 0.3530 revoluciones. Tengo el beta 2, me da entonces 0.46 revoluciones. Tengo el beta 3, entonces me da revoluciones. ¿Y qué es lo que hago, señores? Convierto esas revoluciones que convierto en ¿quién? En grados. ¿Cómo lo convierto? Entonces, multiplicando esto por ¿quién? Por 360. Entonces, tengo que ese beta 1, ese desplazamiento medido en grado es ¿cuánto? 127 grados. El beta 2 es 169 grados y el beta 3 entonces, ¿cuánto? Es 63.54 grados. ¿Qué significa entonces? Que ese beta total, usted tiene que hacer la comprobación de que le tiene que dar ¿cuánto? La suma de ellos, le tiene que dar entonces 360. Si no, entonces tiene que corregir, hacer alguna corrección. Aquí tengo eso, está, o sea, 360.036 y eso es por el tema de los valores que yo estoy asumiendo acá. Entonces ya yo tengo mi beta total, o sea, que me da entonces ¿cuánto? 360. Entonces ya calculé los intervalos de rotación. Ya yo tengo que son mis 3 intervalos. Beta 1, beta 2, beta 3. Entonces, ¿qué pasa? Cálculo de la ecuación de desplazamiento del seguidor a cada intervalo del movimiento del seguidor. Entonces, para cada intervalo del movimiento, entonces yo defino ahora la ecuación de ese desplazamiento. Entonces, el primero que tengo es la elevación. 50 milímetros en 1.5 segundos por movimiento de velocidad constante. Entonces, ¿qué vengo acá? Vengo entonces a mi chivo que está acá, que es mi libro, y defino entonces el esquema que yo tengo. Ah, pero fíjense una cosa, dice el desplazamiento que yo tengo es ¿quién? H1B1 sobre ¿quién? Sobre beta 1. Y miren la velocidad, miren la aceleración que tengo. Entonces, en la elevación. Entonces, de acá, vengo acá y digo entonces que la ecuación de desplazamiento sería H1 sobre beta 1. Entonces, por teta i. Pero teta i es ¿quién? Es WI por T. Entonces, beta i es, ya dijimos que es W por T1. Entonces, ¿qué pasa? SI es HI WTI, WI por TI por WIT. T. Entonces, fíjense, ese WI se me va con este WI y me queda entonces que la ecuación que define el movimiento en función del tiempo del movimiento de ascenso es ¿quién? Es HITI por T. Entonces, ¿cuál es esa ecuación? Fíjense, esa ecuación es 50 milímetros entre 1.5 y eso me da ¿cuánto? Ya yo tengo una ecuación, fíjense que esa ecuación es 33.33T. Esa es la ecuación, señores, que rige el movimiento de ascenso de esa leva. ¿Se entiende el ejercicio? Eso es lo que yo ando buscando. O sea, yo ando buscando describir ese movimiento. Va a quedar expresado con esa variable T. Sí, correcto. O sea, sí, correcto. Porque tú vas a ver que yo voy a graficar entonces ese desplazamiento. Y ustedes van a ver entonces cuál es el desplazamiento que hace el seguidor completo. Bien. Entonces ya definí mi ecuación, que es lo que yo ando buscando. Ya definí mi ecuación. Entonces, para el primer movimiento. Y entonces eso es de 0 a menor igual que T, menor igual que T1. Pero ¿quién es T1? 0 menor igual que T, menor que 1.5. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que en ese periodo realmente el seguidor, la ecuación de desplazamiento del seguidor es esa ecuación. Es una línea recta. Bien. Perfecto. Vamos entonces al segundo movimiento. ¿Qué yo tengo? Ya tengo entonces retorno. Y el retorno lo hago en 2 segundos, pero ¿a través de quién? A través de un movimiento cicloidal. Si el movimiento fuera velocidad constante de retorno, ¿qué ustedes lo único que ustedes tuvieran que hacer ahí?
para conseguir entonces C2? Díganme, a ver si tienen idea del ejercicio. Sería tomar la Dividir misma el ecuación. tiempo. Dividir entre el T2, esto que está acá, Ah, ese 50 que está acá, ya dividirlo entre 2 segundos y ya te da entonces cuánto, 25T, ya esa sería la ecuación del desplazamiento en el descenso. Miren qué fácil. Pero no me están diciendo que el movimiento de descenso es ¿quién? Esa velocidad constante. Me están diciendo que el movimiento de descenso es un movimiento como cicloidal. Entonces, ¿qué yo vengo? Vengo al libro. Vengo al libro. Ah, esta es velocidad constante. No. Ah, esta es aceleración constante. No, no es ese. Ah, este movimiento armónico tampoco es ese. ¿Cuál es el mío? Ah, movimiento cicloidal. Movimiento cicloidal. Pero, ¿cuál ecuación es que tomo yo en el movimiento cicloidal? Porque yo tengo aquí dos columnas de ecuaciones. la del descenso, todo. La del descenso, esta columna. Pero me voy a esta fila acá. No, porque yo estoy trabajando con quién, con el desplazamiento. Si yo le dijera a ustedes, yo quiero la ecuación de velocidad, entonces ustedes vienen acá y toman esa. O si quieren la aceleración, entonces la tienen que tomar, formar entonces las tres ecuaciones. El cuatrimestre pasado, el ejercicio que hice fue con las tres ecuaciones. O sea, pero aquí no. Aquí estoy definiendo solamente ya el movimiento, el desplazamiento, quiero. Bien, entonces venimos acá. Tomo la ecuación que yo tengo entonces para el movimiento cicloidal en el desplazamiento. Es 6HI 1 menos teta I, beta I más 1 sobre 2pi. Entonces cicloidal seno. 2pi teta i, beta i. Entonces, ¿qué es lo que hago? No tengo a teta i, pero teta i ya yo sé que es quién. Teta i es WT, W, porque W es quién, es teta sobre T. Entonces sustituyo. Y tengo entonces que beta i es WT1. Entonces hago la misma sustitución que tengo en términos de quién, en términos de beta y teta sub i. Y eso me queda entonces, la ecuación que me queda realmente es esta ecuación. Fíjense entonces que S2 es H2, 1 menos T sobre teta 2 más 1 sobre 2pi seno de 2pi T sobre teta 2. Entonces ya, ¿cuál es mi teta 2? Mi teta 2 realmente es 2 segundos. Y entonces mi ecuación ya que define el desplazamiento entonces de el descenso es S2 es 50 milímetros por 1 menos T sobre 2S más 1 sobre 2pi por el seno de pi T. Y ya tengo entonces mi segunda ecuación. Tengo entonces ahora realmente de tensión por un periodo de 0.75. HI, ¿cuánto es HI? H30, no tengo nada. Entonces, S3 es igual a 0. Entonces ya, ese es porque no tengo desplazamiento ahí, señores. Estoy detenido. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Hasta ahí, ¿entienden esto? ¿Entienden el tema de cómo yo, dependiendo del tipo de movimiento que yo defino, consigo la ecuación para describir en este caso el desplazamiento? Si fuera para la velocidad, ustedes tuvieran que elegir la ecuación de la velocidad. Si fuera para la aceleración, ustedes tuvieran que elegir la ecuación de la aceleración. Pero aquí es el desplazamiento. ¿Estamos claros? Hasta ahí, sí. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Esto sí, lamentablemente, se tiene que hacer en Excel. O sea, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense lo que hago acá. Voy a hacer entonces, yo quiero mi desplazamiento, porque yo quiero graficar el desplazamiento. El desplazamiento es ese. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, tengo entonces esta columna. Esta columna me da el tiempo. Fíjense que ese tiempo, ¿de dónde a dónde va ese tiempo? Ese tiempo va, entonces, ¿qué yo tengo? Fíjense que aquí los rótulos, ¿cuáles son los rótulos? Yo tengo ceros. Estoy graficando. Voy a hacer una gráfica cada 25 segundos. .25 segundos. Entonces tengo 0, .25.
tengo 0.5, tengo 0.75, tengo 1, tengo 1.25, tengo 1.5, hasta llegar a ¿cuánto? A 4.25. ¿Pero quién es 4.25? ¿Quién es 4.25? El tiempo total El de la tiempo maniobra. total de T1 más T2 más T3, que ya lo calculamos nosotros, señores. Fíjense, ya yo tengo entonces mi tiempo total 4.25. Hasta ahí es que yo llego, porque es que yo estoy describiendo el movimiento hasta 4.25. Ya, a mí no me interesa en 4.50. No me interesa. Hasta 4.25, entonces, esto hasta ahí defino. Entonces, ¿qué hago? Fíjense entonces, vamos a ver. Esto está en Excel. Entonces, se lo voy a explicar acá. Bueno, vamos a aplicárselo acá para después pasar a Excel. Entonces, ¿qué hago? Acá defino yo, entonces, ¿quién? La ecuación de quién, del desplazamiento que yo tengo, en el intervalo que yo tengo. Por ejemplo, la ecuación que rige ese 1, ¿en qué intervalo lo tengo yo? Desde 0 a ¿cuánto? A 1.5. Entonces, desde acá, ¿a dónde? Desde 0 a 1.5. Hasta ahí, ¿quién va hasta ahí? Ahí yo defino. ¿Qué fórmula yo defino acá? ¿Qué valores yo defino? O sea, ¿cuál es la fórmula que yo voy a utilizar? S1 es igual a ¿cuánto? A 33.33 T. Ya. Entonces, en S2, ¿cuál es la ecuación que rige S2? S2 va desde ¿cuánto? Tú tienes entonces, en el caso de S2, 0 menor o igual que T, menor o igual que T2, que es hasta 2 segundos. Entonces, tú tienes acá, tú defines entonces a quién. Defines entonces a S2. Entonces, ¿hasta dónde yo lo defino? Hasta 2 segundos. O sea, la duración es 2 segundos. Fíjense ¿Iría entonces, desde 1.25 a 2 segundos o iría desde 0 a 2 segundos? ¿desde dónde iría? Yo te pregunto a ti. A ti te la voy a hacer yo esa pregunta. ¿Nunca le iba a hacer esa pregunta? Fíjate que yo tengo mi primer tiempo. ¿Hasta dónde llega mi primer tiempo? Hasta 1.25. 1.5. Hasta 1.5. 1.5, sí, 1.5. 1.5. O sea, llega hasta acá. Entonces, a partir de ahí, que es 1.75, yo tengo que contar ¿cuánto? Tengo que contar, son 2 segundos. Entonces, para yo tener entonces utilizar entonces la ecuación que tengo, es decir, desde acá. Entonces, 1.75 más 2 segundos, entonces, ¿cuánto? ¿Cuánto me da eso? 3.25. 3.25. 3.25. 3.25, correcto. Entonces, fíjate hasta acá. Y entonces, después de ahí ya tengo entonces... 3.75. ¿eh? 3.75, ¿no? No, 3.5. O sea, hasta 3.5. A partir de... Hasta Yo tengo 1 3.5. punto, exactamente. Tengo yo ese movimiento, fíjate, vamos a ver acá. Tengo el primero, desde 0 a 1.5. Entonces, acá yo tengo entonces 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5. Tengo 1.75 y tengo 2. Entonces, o sea, tengo los 2 segundos. Si es 1.75 más 2 da 3.75. Vamos a ver acá. Acá tengo la ecuación de la segunda ecuación. Fíjate, tengo la segunda ecuación, tengo la segunda, tengo la segunda, tengo la segunda, tengo la segunda, tengo la segunda. Y entonces 3.25 le tengo yo acá, que es 1.75. ¿Cuánto me da esto? Vamos a ver acá.
Ustedes me dicen cuánto. $2.75, 3.5, 25. Y esto, exacto, es hasta 3. Es hasta 3.5, ¿cierto? Miren acá, sí. Es hasta acá que llega. Sí, a la 3.5. Fíjense, y le voy a explicar esto. Miren aquí la ecuación, es hasta 3.5 que llega. Entonces, ya a partir de quién, fíjate, porque tú lo que tienes que contar es lo que tú tienes. O sea, la clave aquí entender para el gráfico, fíjate, aquí tú tienes todo tu tiempo, ya tú sabes cuáles son tus tiempos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando tú estás gráfico, bueno, entonces tú cuentas, ya, desde acá hasta acá, realmente, acá tú tienes 1.75. O sea, la sumatoria te llega a cuánto? Te tiene que llegar a ti a 1.75. Hasta ahí tú tienes entonces, perdón, hasta 1.5. Esto, para que lo entiendan, esto es S1, esto es S2 y esto es S3. Ya. S3. Ahí están las ecuaciones. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que aquí no tengo problema porque aquí yo llegué a 1.5. Ahora, yo tengo que sumar desde acá hasta 3.25. Eso me da 3.25 menos, más 3.25 menos 1.75. 3.5, perdón, dijimos nosotros, ¿cierto? Es correcto. 3.5. 3.5. 0.5, indiqué 1.75, 3.5 menos 1.5 me da ¿cuánto? 2. Ahí está. Esos son los 2 segundos que yo tengo con el movimiento de descenso. Y aquí yo tengo entonces ¿cuánto? ¿Cuánto es el movimiento de la detención? ¿Cuánto es? Dijimos, si recuerda, 0.75. Entonces, movimiento cero. .75 era que decía. que es 4.25, fíjense, más 4.25 menos ¿cuánto? 3.5. 3.5 me da Sí, da 0.75. Fíjense, .75. o sea que están todos los movimientos ya ahí descritos, todos los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, señores? Graficamos. Fíjense, esto si yo lo quiero expresar entonces en grado, entonces multiplico entonces ¿quién? Multiplico realmente aquí tengo los tiempos, que es el B7, fíjense acá, B7. Es multiplicar entonces, ¿qué? O sea, la ecuación que yo tengo por B7 y eso me da ya entonces por estos tiempos, me están dando estos valores. Entonces, grafiqué estos primeros valores, que es multiplicar, por ejemplo, 0.25 por 33, 0.5 me da entonces, fíjense, esto sería ¿quién? ¿Qué sería este movimiento? ¿De quién? ¿Quién sería este movimiento? Este movimiento sería ¿qué? El ascenso. El ascenso. ¿Y qué tipo de función es? Una línea recta. ¿A dónde llega ese movimiento? ¿Quién lo ve? ¿Cuál es el desplazamiento de ese movimiento? 50, mírenlo acá. Ya, entonces, ¿qué yo tengo? Tengo el segundo movimiento, señores, que es este, que es un movimiento como cicloidal. Y el tercer movimiento ya es una línea, es constante, no hay es cero, perdón, no hay desplazamiento. Fíjense que haya cero. ¿A partir de qué tiempo? A partir de 3.5 segundos y a 4.25. Entonces, grafico esto, pero fíjense algo importante acá, porque si no, no le da bien la gráfica, esta gráfica. Fíjense entonces que cuando yo termino con el primer movimiento, yo no sigo con 1.75 acá en los tiempos.
¿Cuáles serían mis tiempos? Mis tiempos serían .25, .5, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.7, hasta 2. Para yo graficar entonces, ¿en quién? Yo graficar en mi ecuación que está acá. ¿Se ve eso? O sea, se ve. Cuando yo tengo acá, en esta ecuación, yo no empiezo, por ejemplo, donde yo me quedé. ¿Dónde termina el movimiento 1? ¿En qué tiempo? Dijimos que el movimiento 1 es 1.5. Yo no sigo con 1.75, sino yo empiezo en 0 para ese movimiento. ¿Entienden eso? Sí, pero ¿y por qué siguió la secuencia entonces del movimiento 2 a 3? No, pero fíjate que yo no te seguí la secuencia, hermano. La secuencia es esta. En la columna Pero B, cuando yo te estoy graficando, yo te grafico es o sea, yo rebobino y empiezo en .25 otra vez. es correcto, eso está claro ahí del movimiento 1 al 2, pero del 2 al 3, si usted se fija, pasa de 2 allá en la ¿Por qué línea, 0? en la Aquí yo te línea puedo... B21, Sí, en la celda sí, B21, de sí, 2 a 2.25. te lo compro. Míralo acá. Igual, ¿por qué 0? No me varía. Esa se me pasó. Mírala ahí. Sí, sí, no le varía porque Ya. es constante Sí, y está muerto. no, porque era 0. No Porque era 0. desplazamiento, sí. Sí, exactamente. Sí, y tienes razón. Si no hubiera hecho eso, si no hubiera sido 0, porque ese 0 me da mal. No me da esta gráfica, que es lo lógico. Porque ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que en 3.5 es quien él se mantiene y no hay desplazamiento. Entonces, fíjate, pero podemos hacerla porque esto está en Excel y esto es lo bueno de esto. Y eso es lo bueno. Por eso yo voy a seguir acá. Fíjate con qué. Voy a graficar, fíjense, voy a graficar el segundo movimiento completo, que es yo pasar esto acá. Copio y pego acá. Miren, mis distinguidos estudiantes, cómo de esa gráfica. Miren. No. Queda esto. Esto es la experiencia. Queda esto. Entonces, no es el movimiento que yo quiero. Entonces, ¿qué hago? Pero cónchole. Lo que pasa es que yo lo que tengo que decir es realmente describir mi movimiento. Mi movimiento no es que yo tengo de que no. El movimiento de descenso es 2 segundos. Punto. Ya. Entonces digo, no. Entonces voy a empezar otra vez y grafiqué. Entonces, .25, .5, .75, 1, 1.25, 1.5 y 1.75 y 2. Ya. Y ahí vuelvo otra vez entonces. Y ahí me sale realmente. Me sale la gráfica que yo quiero. Y hasta aquí, señores, entonces realmente este problema.